Muy buenas tardes a todos los presentes.
Muy buenas tardes a todos los presentes. Reciban un cordial saludo de parte del Grupo de Estudios Viales ESVIAL UNMSM, conformado por los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, orientados a la rama de la Ingeniería Vial y Transporte. Primero, quiero agradecer su presencia y el tiempo que nos están brindando para el desarrollo del evento. Sean bienvenidos a esta tercera y última jornada. Esperamos que sea de su agrado y a su vez que ésta pueda contribuir a su desarrollo profesional. Mi nombre es Vanessa Tolentino y les voy a acompañar durante toda la jornada. Con respecto a sus preguntas, pueden hacerla durante la ponencia, en el chat de esta plataforma y en los comentarios de la transmisión en vivo por Facebook. Siguiendo con la programación, hablaremos de la hoja de vida del ponente. Ingeniero Jorge Escalante Segarra. Es ingeniero civil con 25 años de experiencia. Cuenta con una maestría en Ciencias y estudios de doctorado en Ingeniería de Transporte, con mención en Infraestructura Vial en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, con especialización en asfalto modificados con polímero, emulsión asfálticas, mezclas asfálticas en caliente, mezclas tibias, desempeño y comportamiento de mezclas asfálticas en Estados Unidos, Brasil y México. Actualmente se desempeña como gerente técnico de la empresa TDM Asfaltos, además de ser profesor de la maestría en Ingeniería Vial y autor de diferentes trabajos de investigación en ligantes y mezclas asfálticas. Démosles la bienvenida al ingeniero Jorge Escalante Segarra, cuyo tema será Producción y Colocación de Mezclas Asfálticas Tibias WMA. Adelante, ingeniero Jorge Escalante Segarra. Buenas tardes, Jackie. Muchas gracias por la presentación. Bueno, voy a pasar a compartir mi pantalla para que podamos iniciar con la presentación. Me gustaría que me confirmen si pueden ver mi pantalla y pueden escucharme perfectamente. Ingeniero, se nota todo, la pantalla y también se la escucha muy bien. Ok, muchísimas gracias. Bueno, en esta tarde vamos a conversar un poquito sobre lo que es el diseño y la aplicación de las mezclas asfálticas tibias, también conocidas como las mezclas Warmix, ¿no? Si bien es cierto, parte de esta presentación, principalmente los resultados son enfocados hacia la utilización de las mezclas asfálticas tibias con asfaltos modificados con polímero. En realidad, el uso de las mezclas asfálticas tibias puede ser utilizada ya sea con asfaltos convencionales, asfaltos modificados con polímero, asfaltos modificados con caucho o con cualquier otra tecnología que, cuyo objetivo es pues bajar las temperaturas de mezcla y compactación de estos tipos de mezclas, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a enfocarnos a qué se refiere este tipo de tecnología, que son las mezclas tibias. Las mezclas tibias, en realidad, señores, son un tipo de mezclas o es una variante de las mezclas asfálticas en caliente. En realidad, el objetivo de esta tecnología es la de reducir las temperaturas de mezcla y compactación. Esto principalmente, ¿por qué surgió? Surgió por dos razones. La primera, la del cuidado del medio ambiente. Ustedes saben que existe el Acuerdo de Kioto y todos los países pues tienen la necesidad de reducir su huella de carbono, necesidad de reducir pues el impacto que ocasionan al medio ambiente. Y sabemos que las mezclas asfálticas pues en caliente acaban generando una huella de carbono y acaban generando pues también emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Los llamados GI. Entonces, uno de los objetivos es esa, o sea, hay en el mundo esa necesidad de reducción de huella de carbono y reducción de gases de efecto invernadero, y por tanto, pues cada vez más los países se enfocan a producir mezclas asfálticas, pues que tengan menores emisiones. Eso por un lado. Pero por el otro lado, existe una cosa que para mí es una de las cosas más fundamentales, y eso que es muy fundamental es el tema de la salud de los trabajadores.
Y en esto se refiere pues a la salud de los trabajadores que están orientados hacia la industria de la pavimentación, la salud de las personas que trabajan con la pavimentadora, con los rodillos, las personas que están de repente con los rastrillos, que son las personas que están ahí en el momento de la aplicación, en el punto de la aplicación, y donde muchas veces se la pasan pues horas, muchas horas, realizando este tipo de labores y donde tienen que estar pues sujetos a respirar humos tóxicos, gases que emanan de las mezclas asfálticas en caliente, en fin, si hablamos de tecnologías, por ejemplo, como los asfaltos modificados con polímero que se producen a una temperatura más alta, este efecto es mucho mayor. Y si hablamos de un asfalto modificado con caucho, ese efecto también es mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuanto mayor es la viscosidad de un ligante asfáltico, mayores son las temperaturas de mezcla y compactación. ¿Ok? Entonces, siempre se tiene... siempre se tiene ese tema de que cuando trabajamos con ligantes mucho más viscosos, si bien es cierto, son ligantes de repente de mayor desempeño este, para, para, el, para la durabilidad de una carretera, sin embargo, pues esta mayor viscosidad conlleva a mayores temperaturas de mezcla y compactación. ¿Ok? Entonces, señores, esas son dos cosas fundamentales por las que surge el tema de las mezclas asfálticas tibias. Pero no solamente eso, sino que también en el camino surgieron otras cosas, otras condicionantes que llevaron a que este tipo de mezclas, pues, en el mundo se hiciera, pues, muy necesario. La necesidad de utilizar estas, pues, sea muy, muy, muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, qué pasa en muchos países del norte? En muchos países del norte las épocas de invierno son muy crudas y muchas veces toca pues hacer trabajos de mantenimiento, trabajos de reparación de ciertos tramos, ya sea en vías urbanas o ya sea en vías interestatales, qué sé yo. Bueno, pues en épocas de invierno resulta muy complicado hacer este tipo de trabajos porque sabemos que en estos países del norte el invierno es crudo y las bajas temperaturas son muy fuertes. Entonces, al tener muy bajas temperaturas, colocar mezclas asfálticas en caliente se vuelve muy difícil. ¿Por qué? Porque obviamente debido a estas bajas temperaturas, en muchos casos por debajo de 0 grados, lo que se suscita es que las mezclas asfálticas en caliente tienen una velocidad de enfriamiento muy fuerte y lo que conlleva pues a que los constructores no consigan alcanzar las densidades de compactación que requieren en esas carreteras o en esas vías, ¿verdad? Entonces, eso es un problema crítico y si no llegamos pues a alcanzar las densidades de compactación que requerimos en nuestros proyectos, obviamente esto nos va a conllevar al fracaso de los proyectos de infraestructura. Entonces, ahí surge pues una, una fuerte necesidad del uso de esta tecnología. Y en nuestro país, por ejemplo, aquí en Perú, y yo diría incluso que compartimos con países vecinos como es Chile, como es Bolivia, donde se tienen pues muchas regiones con muy bajas temperaturas, regiones en zonas de altiplano, donde se tienen pues temperaturas muy frías y que se requiere pues hacer trabajos de carreteras en esas temperaturas muy frías, ¿no? Entonces, en esos lugares donde de repente, pues, los gap o los espacios que tenemos para poder colocar las mezclas asfálticas, que son pequeños, nosotros podemos tener un gap mucho mayor o una cantidad de horas mucho mayor para colocar las mezclas asfálticas utilizando esta tecnología. ¿A qué me refiero cuando les hablo de gap de espacio de tiempo? Lo que pasa es que normalmente las especificaciones para la colocación de mezclas asfálticas en caliente, y eso lo digo casi en todos los países de Latinoamérica, contemplan pues de que estas mezclas asfálticas en caliente deben ser colocadas normalmente arriba de los 10 grados y en ascenso. Pero ¿qué pasa en zonas altoandinas, zonas muy frías, zonas que están, por decir, arriba de los 4.000 metros sobre el nivel del mar? A veces tenemos temperaturas de 10 grados y en ascenso solamente después de las 9 de la mañana. ¿Ok? Y de repente, pues 9 y media, tenemos 10 grados en ascenso y luego a eso de la 1 de la tarde o 2 de la tarde, ya la temperatura ya va en descenso, ya no va en ascenso y por lo tanto, pues, este,
el espacio o el tiempo que tenemos en este caso para colocar acaba siendo pues un tiempo muy corto, de repente de 4 horas, ¿verdad? Y esos tiempos muy cortos conllevan pues a bajas productividades, bajos avances en la ejecución de las obras y a problemas pues grandes desde el punto de vista económico, porque esto no solamente nos lleva a atrasos en la obra, sino nos conlleva pues a mayores gastos generales y todo lo que ello conlleva. Entonces, es por ese motivo que, por ejemplo, en estas zonas con temperaturas muy bajas, las mezclas tibias pueden acabar siendo una opción muy interesante, ya que con este tipo de tecnologías podemos compactar los asfaltos a temperaturas muy bajas, inclusive por debajo de los 0 grados, ¿ok? Y obviamente la velocidad de enfriamiento probablemente va a seguir siendo la misma, pero lo que pasa es que aquí vamos a poder tener una mayor ventana de trabajo para poder hacer esto posible. Entonces, señores, ¿qué nos permite las mezclas asfálticas tibias? En base a todo lo que hemos hablado, las mezclas asfálticas tibias lo que nos permite es reducir la temperatura tanto de la mezcla como de la compactación, según los libros, según los manuales y todo ello, hablan inclusive entre 30 hasta 50 grados. Pero la verdad, yo les voy a comentar mi experiencia y esto es un tema de experiencia mía, de haber hecho colocación o aplicación de mezclas asfálticas tibias en muchos kilómetros de carreteras. Por experiencia mía, el rango que he logrado en obra está entre 30 a 35 grados. ¿Ok? Si bien es cierto que muchos manuales, que muchas informaciones de diferentes fabricantes y todo ello contemplan inclusive hasta 50 grados, eh, lamentablemente yo no he tenido esa posibilidad de poder reducir hasta 50 grados, pero lo que sí yo he podido hacer en obra de manera medible es justamente este rango de 30 a 35 grados y por ello yo lo coloco de esa forma, entre 30 a 35 grados. Muchos de ustedes de repente van a encontrar información en revistas, información técnica de diversos fabricantes de este tipo de aditivos, cosas así, que de repente van a encontrar hasta 50 grados y podrían pues en algún momento decir, oye, ¿qué es lo correcto? ¿Será correcto lo que dice aquí en estas revistas, en estos manuales, o será correcto lo que dijo Jorge? ¿Ok? Entonces, eh, yo no quiero cuestionar ninguna de esas informaciones, yo lo único que estoy compartiendo con ustedes aquí es la experiencia que yo he tenido en obra, la experiencia que yo he tenido en campo, y en campo ustedes pueden reducir tranquilamente la temperatura de mezcla y compactación en 30 grados sin ningún problema, utilizando los aditivos de tercera generación. Es importante también mencionar que en este tipo de mezclas asfálticas tibias, los aditivos que se utilizan justamente para lograr estas reducciones de temperatura ya van en una tercera generación. ¿Por qué hablamos de tercera generación? Porque hubo una primera generación que eran justamente la tecnología de mezclas tibias utilizando la tecnología del asfalto espumado, ¿ok? Y utilizando esta tecnología de espumación del asfalto, lo que lograban pues era una reducción de la temperatura tanto en la mezcla como en la compactación, justamente por efecto de este proceso de espumación. Pero esto podía ser pues en un rango de 10 grados, de repente un poquito menos, ¿no? Pero más o menos estaban en esos rangos en promedio. Reducir 10 grados en la temperatura de mezcla y compactación es bueno, claro que es bueno, ¿no? Pero de repente pues no es lo que esperamos o no es lo que desearíamos todo, ¿verdad? Por eso surgió una segunda generación y en la segunda generación justamente están lo que son las ceras. Y lo que hacen las ceras es reducir la viscosidad del ligante asfáltico a una determinada temperatura, se genera una caída de viscosidad un poco más brusca y esto hace pues que se pueda reducir las temperaturas tanto de la mezcla como de la compactación también. Entonces, con el tema de las ceras, uno podía reducir pues las temperaturas de mezcla y compactación a un poquito más arriba de los 10 grados que de repente se podía reducir con el tema de las mezclas con asfalto espumado. Entonces podíamos reducir de repente unos 15 grados, de repente un poquito más, ¿verdad? Entonces, pero por ahí íbamos. Entonces surge una tercera generación. Esta tercera generación ya está en base a aditivos surfactantes, ¿ok? O aditivos químicos, como algunos lo llaman también,
y esta tercera generación ya nos permite pues reducir esas temperaturas de mezcla y compactación en rangos mucho más elevados, como les digo, tranquilamente reducir pues en el orden de 30 a 35 grados. ¿Ok? Muy bien, señores. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que vamos a obtener producto de la utilización de estas mezclas asfálticas tibias o producto de la utilización de esta tecnología de Warmix? Hemos hablado que una de las principales razones por las que surgió esto era justamente de reducir nuestra huella de carbono, ¿verdad? Buscando justamente soluciones verdes, como las llamamos hoy en día, soluciones que nos permitan, pues, reducir nuestra emisión de gases de efecto invernadero, reducir nuestra huella de carbono. Entonces, pero no es solamente eso, o sea, no es solamente el hecho de que nosotros reduzcamos los gases de efecto invernadero o emisiones de humos y todo eso durante la producción de la mezcla asfáltica en caliente, sino también lo que vamos a generar con esto es el tema de ahorro de energía. ¿Y por qué ahorro de energía? Porque estamos hablando, señores, de producir mezclas asfálticas a menores temperaturas. Y si vamos a producir mezclas asfálticas 30 grados por debajo de la temperatura que normalmente estábamos acostumbrados a producir, lo que vamos a hacer es pues una disminución de combustible en la planta de asfalto, que antiguamente nosotros de repente teníamos que calentar el agregado hasta unos 160 grados o 155 grados para poder hacer una mezcla asfáltica de repente en el orden de 155. Y hoy en día ya esos agregados de repente con el uso de esta tecnología los vamos a calentar simplemente a unos 135 grados, ¿verdad? Entonces el hecho de bajar esos 30 grados en la temperatura de los agregados para lograr mezclas a menores temperaturas hace pues que nosotros reduzcamos nuestro consumo de combustible en los quemadores de la planta de asfalto. Entonces, y eso la verdad es que es bastante considerable porque no hablamos de poca cantidad. Solamente para que ustedes tengan una idea, una planta de asfalto más o menos puede consumir alrededor de unos 120 galones por hora. ¿Ok? Estamos hablando de 120 galones de diésel por hora. Entonces, si nos reducimos un 15% de esos 120 galones, estamos hablando de alrededor de 17 galones o 20 galones, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de una cantidad de combustible bastante interesante y eso implica pues menor huella de carbono también, y no solamente menor huella de carbono, sino economía también para los productores de mezclas asfálticas. ¿Ok? Por otro lado, hay algo que para mí es muy importante que lo manifesté, ¿no? Y era una de las segundas razones por las que aparecieron las mezclas asfálticas tibias, y era la menor exposición a humos a los trabajadores. Esto es muy importante, señores, porque al exponer a menor cantidad de humos, a menor cantidad de gases a nuestros trabajadores, y si es posible, cero gases, lo que estamos haciendo es cuidar la salud de ellos, ¿verdad? Entonces, y hoy en día, los recursos humanos es lo más valorado, es algo que no tiene precio, o sea, la salud de una persona no tiene precio. Entonces, esto es fundamental, ¿ok? Otra ventaja que podemos obtener con el uso de esta tecnología es el mayor tiempo de almacenamiento de las mezclas asfálticas. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Si nosotros tenemos la producción de la mezcla asfáltica en una planta y luego tenemos que transportarlo a una distancia, no sé, de unos 30 kilómetros, y el tiempo de transporte más el tiempo de carguío, no sé, pues nos puede llevar un par de horas más el tiempo de espera, inclusive a la esparcidora de asfalto. Entonces, en este par de horas, obviamente va a ir enfriando la mezcla. Entonces, si nosotros tenemos mezclas tibias o estamos utilizando mezclas tibias, las cuales se producen a menor temperatura y se compactan también a menor temperatura, cuanto menor es la temperatura, esa velocidad de enfriamiento es mucho menor. Y por lo tanto, al tener una velocidad de enfriamiento menor, entonces nosotros podemos tener mayores tiempos de espera justamente o mayores tiempos de almacenamiento de la mezcla, ya sea en los silos de la planta de asfalto o en los volquetes esperando pues para ser colocados por la esparcidora de asfalto. ¿Ok? Otro efecto muy interesante es el tema de la mejora de la compactación en capas delgadas.
Este tema es algo que, por ejemplo, en países latinoamericanos se da mucho. Nosotros estamos acostumbrados a colocar capas muy delgadas de mezclas asfálticas. Y cuando hablo de capas delgadas, estoy hablando pues de capas de 4 centímetros, capas de 3,5 centímetros. Entonces estamos hablando de capas muy delgadas. Y si estamos en zonas muy frías, en zonas con muy bajas temperaturas, cuanto menor sea el espesor de la capa de mezcla asfáltica, la velocidad de enfriamiento va a ser mucho mayor. Por lo tanto, si estamos hablando de capas de espesores de 3,5 centímetros, 4 centímetros, esto pues va a hacer que su velocidad de enfriamiento sea muy fuerte. Si ustedes analizan con cualquier software de cálculo de tiempos para la compactación en mezclas asfálticas, ustedes se van a dar cuenta cómo influye el espesor de la capa de mezcla asfáltica justamente en la caída de temperatura, ¿no?, de la mezcla asfáltica. Entonces, este efecto es muy fuerte y incide muchísimo en el tema de alcanzar las densidades de compactación que deseamos en obra. Por eso es muy importante cuando uno trabaja capas delgadas, llegar pues con la temperatura adecuada para poder colocar la mezcla asfáltica, prever la caída de temperaturas que vamos a tener después del esparcido y prever también los tiempos cortos que vamos a tener para la compactación. Entonces, el hecho de utilizar nosotros mezclas asfálticas tibias justamente nos permite tener un mejor manejo en la compactación de este tipo de capas delgadas, ¿no? Otro efecto también interesante en el tema de los aditivos de mezcla tibia es el menor desgaste de las plantas de asfalto. ¿A qué me refiero esto? Si las plantas de asfalto van a estar sometidas a menores temperaturas, obviamente vamos a tener menor desgaste de las piezas, menor desgaste de los filtros y todo ello. Entonces vamos a tener un tiempo de durabilidad mucho mayor y costos de mantenimiento de la planta menores, ¿no? Entonces eso también incide en los costos a favor de los productores de mezcla asfáltica, ¿no? Y finalmente, yo diría que otra función interesante es que el uso de estos aditivos de mezcla tibia nos van a extender la vida de la mezcla asfáltica. ¿Por qué hablamos de que nos van a extender la vida del asfalto? Porque todos sabemos que el asfalto es un material que durante el proceso de mezcla y compactación puede envejecer casi 40% de su vida útil. ¿Ok? Entonces, imagínense, envejecer casi 40% de su vida útil solo durante el proceso de mezcla y compactación. Entonces, si nosotros incrementamos la temperatura arriba de las recomendaciones de la carta de viscosidad temperatura, obviamente el envejecimiento va a ser mucho mayor, ¿verdad? Entonces, de repente el incrementarle unos 10 grados puede hacer que nuestra tasa de envejecimiento se vea incrementada a un 50, 55%, tal vez más. Sin embargo, si nosotros reducimos la temperatura de mezcla y la temperatura de compactación, obviamente con esto, lo que vamos a hacer también es oxidar menos el ligante asfáltico. Y al oxidar menos el ligante asfáltico, lo que estamos haciendo es envejecer menos el asfalto. ¿Ok? Y al envejecer menos el asfalto, lo que estamos generando, pues, es una extensión en la vida útil de esa mezcla asfáltica. ¿Ok? Muy bien. Otra cosa interesante y que puede ser de gran uso, por ejemplo, para países como Perú, para países como Chile, Bolivia, que son países pues, que tienen temperaturas muy frías en zonas altoandinas, principalmente en esas carreteras que atraviesan los Andes o que están en la zona de altiplano y que tienen muy bajas temperaturas. Algo que comentábamos al inicio de la charla, es que esta tecnología nos puede permitir pues aplicar mezclas asfálticas aún en condiciones climáticas muy frías, porque al utilizar esta mezcla a menores temperaturas y tener la velocidad de enfriamiento mucho más lenta, nos permite pues poder compactar las mezclas asfálticas aún en condiciones climáticas frías. Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, en este tipo de condiciones climáticas muy frías, es no reducir la temperatura de la mezcla. ¿Ok? Entonces muchos dirían, oye, pero si no reduzco la temperatura de la mezcla, pierdo todos esos beneficios de reducción de consumo de combustible, reducción de gases de efecto invernadero en el proceso de producción de la mezcla asfáltica y todo ello, ¿verdad? Sí, efectivamente. Sin embargo, lo que generamos es una ganancia de tiempo para poder hacer la compactación frente a estas condiciones climáticas o una ganancia en los
tiempos de transporte. Entonces, eso es muy importante, señores. Eso es muy importante. En zonas muy frías, eso es extremadamente importante. Imagínense ustedes que tengan una mezcla asfáltica en caliente, que hacían la temperatura de producción era de 155 grados. Y con estas mezclas podrían fácilmente reducir esa temperatura a 125, ¿verdad? Reduciendo 30 grados. ¿Ok? Y obviamente las temperaturas de compactación probablemente se vayan hasta los 90 grados. ¿Ok? ¿Qué pasa si nosotros lo producimos a los 155 grados? No reducimos la temperatura de la mezcla, ¿ok? Muy bien, con ello obviamente no hemos tenido una serie de beneficios. Sin embargo, para la compactación nosotros vamos a poder tener de repente, con el transporte y todo eso puede bajar de repente a unos 145. Entonces nosotros vamos a tener para la compactación desde 145 grados hasta unos 90, 95 grados, qué sé yo, dependiendo del cálculo de la carta viscosidad, temperatura de ligante asfáltico. Entonces vamos a tener un tiempo mucho mayor, ¿no? Entonces, aparentemente, pero ya les dije, en estas condiciones climáticas la velocidad de enfriamiento es mucho mayor. Entonces, ese gap que tenemos en la temperatura de compactación, que puede ser, pues, no sé, de unos 95 a 145, es decir, 50 grados de temperatura, ese gap probablemente que en condiciones climáticas normales, pues pueda demorarse en caer de repente hasta 1 hora, en condiciones climáticas muy adversas, de repente pues nos da simplemente unos 20 minutos, ¿ok? Pero 20 minutos ya son suficientes para poder alcanzar las densidades de compactación, ¿ok? Entonces, eso es importante. Entonces, uno tiene que jugar con ese balance. Entonces, las mezclas asfálticas tibias no siempre, señores, se utiliza reduciendo tanto la temperatura de mezcla como la temperatura de compactación. En situaciones extremas como las que podemos ver aquí en la imagen de la derecha, muchas veces se mantiene la temperatura de mezcla y lo que ganamos pues es un mayor tiempo para la compactación frente a estas condiciones climáticas adversas. Otra cosa muy interesante también en el uso de los aditivos de mezcla tibia es el que esta tecnología nos permite trabajar con altos contenidos de RAF. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos utilizar mayor cantidad de reciclado en las mezclas asfálticas, y cuando hablo de mayor cantidad me refiero pues de repente utilizar 35 o 40% de RAF en una mezcla asfáltica, donde de repente normalmente estábamos acostumbrados a utilizar entre 20 a 25% de RAF. Entonces, ¿esto por qué? Porque justamente estos tipos de aditivos de mezcla tibia son excelentes promotores de adherencia, ¿ok? Eso por un lado. Y por otro lado, porque cuando utilizamos mezclas asfálticas con uso de RAF, normalmente, por decir, en una planta de asfalto de doble barril, normalmente el RAF se adiciona en la parte final y por lo tanto el RAF lo que hace es hacer caer la temperatura en la cual están los áridos y en la cual se va a hacer la mezcla, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a trabajar sin este tipo de tecnología, el hecho de esa caída podría ser que caiga por debajo de la temperatura de compactación y eso podría tener algún desbalance. Sin embargo, si nosotros tenemos dentro del paquete previsto el uso de aditivos de mezcla tibia, el hecho que caiga cierto rango la temperatura para toda la mezcla en sí y tener mayores contenidos de RAP va a implicar mayor caída de temperatura. Entonces, el hecho de usar aditivos de mezcla tibia suple justamente toda esta caída de temperatura que podría darse pues en el proceso de producción de la mezcla asfáltica. ¿Ok? Entonces, por esas dos razones que nos permite utilizar pues altos contenidos de RAF en las mezclas asfálticas. Muy bien. ¿Qué más? Por ejemplo, yo quisiera que ustedes observen estas imágenes y hicieran un análisis interno de nuestros países, o principalmente aquí en Perú, ¿no? Si en Perú nosotros estamos en una zona muy fría y de repente pues tenemos presencia de nieve o presencia de granizos inclusive, y que las temperaturas están muy bajas, obviamente, de acá ya no hay presencia de lluvia en absoluto, pero por decir, pues las temperaturas están por debajo de los 0 grados y ustedes observan presencia de nieve, así como se ve en la imagen, probablemente pues de ninguna manera vamos a colocar mezclas asfálticas. ¿Por qué? Porque obviamente las especificaciones pues no nos lo permiten y porque siempre nuestras especificaciones generales de construcción nos dicen que se debe hacer a 10 grados y en ascenso. Sin embargo, en otros países, como les decía, en zonas del norte, por ejemplo, Canadá, norte de Estados Unidos, ¿no? Y en épocas de invierno, donde hay necesidad de pavimentar, donde hay necesidad de intervenir algunas zonas críticas,
uno tiene que colocarlos como por ejemplo en este proyecto de Wisconsin, ¿no? Donde la temperatura del aire era de menos 5.5 grados y con velocidades de viento de 9 kilómetros por hora. Entonces, imagínense, temperaturas muy frías, señores. Entonces, aún así, y estamos hablando ya en diciembre, ustedes saben, en Estados Unidos ya empieza a caer la nieve y todo, entonces estamos en invierno. Entonces, bajo ese escenario, uno puede colocar mezclas asfálticas utilizando este tipo de tecnologías en donde de repente, pues muchas veces la producción de la mezcla se hace a la misma temperatura, no se baja la temperatura de producción, sin embargo, uno tiene pues un mayor gap o un mayor rango de temperaturas para poder hacer la compactación y lograr las densidades que se esperan en obra. Muy bien, o este tipo de proyectos, por ejemplo, en Canadá, temperaturas muy, muy frías, como ustedes pueden observar, nieve en ambos lados de la carretera y ustedes ven a los trabajadores como de abrigados se encuentran, ¿verdad? Entonces eso ya les muestra a ustedes las condiciones en las cuales se viene trabajando, se viene colocando esta mezcla asfáltica, ¿ok? O esta otra de Nueva York, igual, el 8 de diciembre estamos hablando de una temperatura menor a 0 grados. Inclusive aquí ustedes pueden observar en el rodillo liso cómo el agua que se utiliza pues para evitar que se adhiera la mezcla asfáltica a la rola de rodillo sea congelado, ¿no? Aquí podemos ver en esta imagen cómo ya está congelado y estamos hablando pues a una temperatura aquí de colocación de la mezcla en el orden de 132 grados. Entonces temperaturas muy frías, señores, temperaturas bastante bajas donde ustedes observan a los operadores o a los trabajadores muy bien abrigados, ¿verdad? Muy bien, entonces esas son las condiciones o son pues las ventajas o los beneficios de utilizar este tipo de tecnología. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que es el diseño de mezclas asfálticas tibias. Y hablar de diseño de mezclas asfálticas tibias, señores, es exactamente hablar de diseño de mezclas asfálticas en caliente, ¿ok? Es lo mismo. El diseño de una mezcla asfáltica tibia es exactamente igual a hacer un diseño de una mezcla asfáltica en caliente. Podemos utilizar el diseño volumétrico ya sea por la metodología Marshall o podemos utilizar la metodología SuperPape, ¿ok? Cualquiera de las dos, no hay ningún problema, podemos utilizarla, ¿ok? Y en este tema de diseño de mezclas, pues sabemos que hay tres componentes fundamentales. Uno, que es la determinación de las características de los materiales. Y cuando hablamos de determinación de las características de materiales, hablamos pues características del agregado, características del ligante asfáltico, características del filler o de los aditivos que vamos a utilizar en este caso como los aditivos de mezcla tibia, ¿verdad? Eh, la segunda parte es la determinación justamente de la volumetría de la mezcla. Y estas propiedades volumétricas de la mezcla las podemos determinar ya sea utilizando la metodología Marshall o utilizando la metodología SuperPape, cualquiera de las dos metodologías. Y finalmente, ya ver todo lo que son los ensayos de desempeño de la mezcla. Porque, ¿por qué, señores? Porque ya sea Marshall o SuperPape, solo nos dan volumetría. Únicamente nos dan volumetría. Muchos pensamos que hacer un diseño de mezcla asfáltica es hacer pues un diseño Marshall o determinar pues un diseño SuperPape. Señores, eso nos da la volumetría, pero no nos dice si esa mezcla asfáltica va a ser resistente a la deformación permanente, si esa mezcla asfáltica va a ser resistente a la fatiga, si esa mezcla asfáltica realmente va a estar en la capacidad estructural de atender pues las demandas de tráfico frente a las condiciones climáticas a las cuales va a estar sometido ese pavimento. ¿Ok? Entonces nosotros necesitamos saber eso, o sea, nosotros necesitamos esa información adicional. Nosotros necesitamos saber que realmente nuestra mezcla asfáltica va a ser resistente a la deformación permanente, va a ser resistente a la fatiga, va a ser resistente a la humedad inducida, por ejemplo, lo que llamamos el TCR, ¿verdad? Principalmente en países o en zonas donde son muy lluviosas y donde las mezclas asfálticas pues están sometidas a presencia de agua. Entonces es importante para nosotros saber eso. A mí me gusta mucho esta pirámide, que es en realidad una pirámide establecida en México por la gente de la AMAC, ¿ok? De la Asociación Mexicana del Asfalto. Entonces, esta gente de la AMAC propuso estos niveles de la siguiente forma: primer, segundo, tercero y cuarto nivel, una pirámide muy interesante. En realidad, la gente de SuperPape, en realidad aquí lo llamaría el cuarto nivel, lo más bajo, y el primer nivel, lo más elevado, que es un poquito a la inversa, pero en realidad es porque nosotros en Latinoamérica a veces lo entendemos de mejor forma así.
Entonces, ¿a qué lo llaman en el primer nivel según esta pirámide establecida por AMAC? O sea, primer nivel es lo más básico, o sea, lo más fundamental, lo más elemental, se podría decir. O sea, si ustedes quieren hacer la pavimentación de una calle, de una, no sé, pues, de una calle por donde queda vuestra casa, imagínense. Entonces dicen, oye, vamos a pavimentar la calle aquí por donde yo vivo. Entonces, lo mínimo que requiero hacer para esa pavimentación, que no tiene mucha importancia, es algo muy básico, muy fundamental, como les digo, es hacer un diseño volumétrico. ¿Y a qué me refiero con volumetría? Hacer un diseño Marshall o Superpave, verificar que esa mezcla sea resistente a la humedad inducida, ¿ok? Entonces, el valor de TCR, verificar el TCR y seleccionar el asfalto por grado de desempeño o por performance grade, ¿ok? Entonces, importante, miren señores, para lo más básico, ustedes necesitan seleccionar el asfalto por PG grade, necesitan hacer un diseño volumétrico y un ensayo de resistencia a la humedad inducida. Ahora, si hablamos ya de una vía un poco más importante, una avenida o qué sé yo, una vía que une pues hacia una provincia importante de alguna ciudad, qué sé yo, entonces ustedes ya, además de hacer todo lo que hemos hablado, tienen que hacer un ensayo de resistencia a la deformación permanente. ¿Ok? Verificar que esa mezcla realmente sea resistente a la deformación permanente. Ahora, si nosotros ya necesitamos una carretera, pues una carretera interdepartamental, por decir una carretera que sale de Lima y se va a Huaraz, o una carretera que sale de Lima y se va hacia, no sé, hacia Huacho, hacia Trujillo, hacia Ica, qué sé yo, tipo la Panamericana. En realidad la Panamericana debería tener un nivel de importancia mucho mayor porque es un eje vial, un eje troncal, ¿verdad? Entonces, en realidad la Panamericana ya estaría en un cuarto nivel. Vamos a pensar que una o dos departamentos, por decir, Trujillo con Cajamarca, por decir, ¿no? Entonces, ahí qué necesitamos hacer, señores. Ahí necesitamos ver, por ejemplo, que cumpla todo lo que ya hemos dicho hasta acá y además de eso, hacer un ensayo de módulo dinámico. ¿Ok? ¿Y qué pasa si ya estamos haciendo una carretera muy importante o una vía muy importante? Por ejemplo, en Lima vamos a decir, pues oye, estamos haciendo la avenida Javier Prado, que es una avenida muy importante para la ciudad, o estamos haciendo la vía Evitamiento de Lima, o estamos haciendo la carretera Panamericana Norte o la Panamericana Sur, que son los ejes troncales de nuestro país. Entonces, ya en ese caso, con ese nivel de importancia, ya nosotros tenemos que diseñarla pues hasta por fatiga. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros en una carretera muy importante vamos a tener que primero seleccionar el asfalto por grado de desempeño, vamos a hacer nuestro diseño volumétrico, vamos a verificar que ese diseño sea resistente a la humedad inducida, que ese diseño sea resistente a la deformación permanente, que sea resistente en términos estructurales, es decir, que tenga un buen módulo, un módulo adecuado a la temperatura y a la frecuencia de aplicación de carga a la cual va a estar sometido ese pavimento. Y además vamos a tener que diseñar por fatiga, es decir, vamos a determinar las leyes de fatiga para esa mezcla asfáltica. ¿Ok? Entonces, señores, esto es lo ideal. Lo ideal es tener una mezcla totalmente verificada a todos los problemas de deterioro a los cuales puede estar sometido. Muy bien, entonces para ello, ¿qué hacemos, señores? Lo primero que hacemos es tener los agregados, utilizar un tipo de especificación, ¿verdad? Dependiendo del tipo de proyecto que ustedes estén haciendo, determinan los materiales, hacen un estudio de los materiales, luego el ligante asfáltico lo mismo, ya les dije que esto puede ser un ligante asfáltico convencional, puede ser modificado con polímero, puede ser modificado con caucho molido de neumáticos, puede ser cualquier ligante asfáltico, ¿ok? Muy bien. Entonces determinan las características del ligante asfáltico, determinan el PG grade, justamente lo veíamos, es importante determinar el PG grade, saber el PG del asfalto con el cual estamos trabajando y que ese PG realmente atienda las condiciones climáticas y de tráfico a las cuales va a estar sometido, ¿verdad? Entonces es importante, fundamental esto. ¿Qué más? Determinar el MSCR, porque hoy en día, señores, no es solamente PG grade, es también el MSCR. ¿No? Y el MSCR justamente es un parámetro muy importante para verificar pues la resistencia de ese ligante asfáltico frente al problema de deformación permanente. Entonces es importantísimo verificar esto y que realmente el MSCR de este ligante asfáltico atienda la demanda de tráfico a la cual va a estar sometido ese pavimento. ¿Ok? Entonces es fundamental también hacer eso.
Por otro lado, veíamos los aditivos, ¿verdad? En los aditivos, en el caso de las mezclas tibias, hoy en día, como les comenté, se trabaja con aditivos de tercera generación, ¿ok? Que normalmente son aditivos del tipo tensoactivo, ¿ok? Otros lo llaman también aditivos químicos, ¿ok? ¿Cuál es la ventaja del uso de estos aditivos de tercera generación o estos tensoactivos? La ventaja de estos aditivos, señores, es que te mantiene el grado de desempeño de los ligantes asfálticos. ¿Ok? Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque prácticamente no te está cambiando el comportamiento reológico del ligante, es decir, no te está cambiando el pG ni a la alta ni a la baja temperatura, te mantiene tu pG. Entonces eso es fundamental porque no te lo está cambiando sus propiedades viscoelásticas, no te está cambiando la reología de esa forma. Entonces tiene una forma de trabajar más reduciendo la tensión superficial con los áridos y de esa forma pues lograr menores temperaturas tanto para la mezcla como para la compactación. ¿Ok? Entonces existen en el mundo muchos tipos de aditivos de mezclas tibias, muchísimos. Existen muchos fabricantes en el mundo. Obviamente, de muchos de ellos hay muchas investigaciones realizadas por los mayores centros de investigación, ya sea de Estados Unidos o de Europa, y hay muchos también que no tienen ningún sustento de investigación, que no tienen ningún sustento, pues, de tramos de prueba, ni nada de ello, ¿verdad? Entonces, en esto tenemos muchas opciones de aditivos. Luego, cuando hacemos el diseño de mezcla, algo muy fundamental para nosotros los diseñadores es el tema de la carta de viscosidad temperatura del ligante asfáltico. Entonces, cuando uno ya utiliza aditivos de mezcla tibia, ¿ok? Lo que uno reduce normalmente, y esto yo les digo por experiencias, entre 30 y 35 grados. Entonces, normalmente nosotros lo que hacemos es considerar, por ejemplo, que por lo menos la temperatura de compactación tenga que estar por 30 grados por debajo de la temperatura a la cual se ha determinado, pues, de acuerdo a la viscosidad de ese ligante asfáltico que vamos a utilizar. Entonces, por decir, no sé, pues, en este caso era una mezcla asfáltica modificada con polímero y la mezcla asfáltica modificada con polímero, su temperatura de mezcla era entre 164 a 172, por decir, pongámosle 170, entonces yo podría hacer la mezcla a ¿cuánto? 30 grados por debajo, es decir, a 140, ¿verdad? A esa temperatura yo podría hacer mi mezcla asfáltica. Y mi compactación, obviamente, era pues entre 153 a 164. Pero lo que estamos haciendo es ese 153 ya bajarle 30 grados. Entonces ya podemos bajar hasta 123. Entonces yo podría hacer de 123 a 134. O simplemente si mantengo mi temperatura de mezcla, que era lo que les decía que se puede hacer en lugares donde son muy fríos y quiero ganar un gap de temperatura bastante interesante para tener mayor tiempo para la compactación. Entonces yo simplemente puedo mantener la temperatura de la mezcla y tener pues mi temperatura de compactación desde 123 hasta 164. Entonces yo ya voy a tener un espacio bastante grande para poder hacer esa compactación de la mezcla de manera eficiente. Muy bien. Entonces, esto es importante, verificar la carta de viscosidad, temperatura y en función a ello bajar pues las temperaturas tanto en la mezcla como en la compactación, dependiendo de la zona de proyecto. Habrá proyectos donde bajen temperatura de mezcla y compactación, habrá proyectos donde de repente ustedes opten básicamente por bajar la temperatura de la compactación y la temperatura de la mezcla mantenerla como les indicaba en condiciones climáticas muy frías, muy adversas, ¿no? Entonces, una vez que determinamos ello, lo que hacemos es proceder a hacer la mezcla asfáltica. Hacemos nuestro diseño volumétrico, ya sea por la metodología Marshall o por la metodología SuperPave. En este caso observamos las imágenes por la metodología Marshall, ¿verdad? Hacemos nuestra compactación de cuerpos de prueba, determinamos la volumetría, determinamos la estabilidad, el flujo, que son parámetros básicos en el Marshall. Y una vez que tenemos esa volumetría, nosotros podemos, pues, hacer nuestras gráficas, por ejemplo, del peso específico versus el cemento asfáltico, los vacíos versus el cemento asfáltico, el flujo, los vacíos llenos con cemento asfáltico, el BMA, la estabilidad, en fin, todos los parámetros de volumetría. Y a partir de estos parámetros de volumetría, nosotros podemos entrar con un contenido de vacíos, ¿ok? Si, por ejemplo, estamos pues en una zona muy fría, de repente entro con un contenido de vacíos de 3.5. Si estoy en una zona un poco más caliente, tipo Lima, entro con 4% de vacíos y con ello uno pasa a determinar el contenido de asfalto en la mezcla. ¿Ok? Entonces, esto es algo muy simple, muy sencillo. Es el tema de diseño de mezcla. Marshall. Entonces, una vez que determinamos
el porcentaje óptimo de asfalto en la mezcla. Ya con ese porcentaje óptimo de asfalto en la mezcla, procedemos a hacer lo que son los ensayos de desempeño a la mezcla. El primer ensayo de desempeño a la mezcla que le hacemos siempre es el ensayo de TCR, ¿ok? O resistencia a la humedad inducida. Entonces, en este ensayo de resistencia a la humedad inducida, lo que vamos a verificar es pues la resistencia de la mezcla asfáltica frente a estas condiciones de humedad inducida que se genera en la mezcla, que pueden generarnos pues desprendimiento de ligante asfáltico con el agregado y con ello pues conllevarnos a la falla de la mezcla asfáltica, ¿no? Esto es algo que, por ejemplo, se suscita mucho en países donde llueve bastante o en zonas donde llueve un montón, entonces hay que tener mucho cuidado con la evaluación de este parámetro. Entonces, las especificaciones, creo que en todos los países nos piden un TSR mayor al 80%, ¿verdad? Aquí en Perú nos piden, por ejemplo, siempre mayor al 80%. Entonces, en este caso del ejemplo, por ejemplo, tenemos 89.7%, lo cual pues está por encima del requerimiento mínimo y por tanto estamos muy bien, ¿ok? Después, ¿qué hay que verificar? Justamente en función a esa pirámide establecida por AMAC, que son en realidad recomendaciones del SuperPape, lo que hay que verificar es pues la resistencia de esta mezcla frente a la deformación permanente. Entonces, una vez que nosotros hemos verificado la susceptibilidad a la humedad inducida, esa mezcla que la hemos diseñado, ya sea por Marshall o sea por SuperPape, la tenemos que verificar frente a la resistencia a la deformación permanente. Muy bien. Entonces, nosotros podemos verificar, acá por ejemplo tengo una comparación de una mezcla asfáltica en caliente versus una mezcla asfáltica tibia y la verdad es que ambos son prácticamente iguales. O sea, porque en este caso lo que estamos haciendo es una comparación de básicamente que uno es sin aditivo de mezcla tibia y el otro es con aditivo de mezcla tibia, reduciendo la temperatura de mezcla y compactación. Y lo que observamos es que las resistencias en ambos casos son prácticamente las mismas. Entonces, eso nos muestra también que el hecho de usar un aditivo de mezcla tibia no es que nos baje la resistencia a la deformación permanente. Si bien es cierto, nos puede bajar la rigidez de alguna medida por el hecho de que estamos mezclando a menor temperatura y compactando a menor temperatura, recordemos que frente a la deformación permanente, uno de los parámetros muy importantes es el esqueleto mineral, es la granulometría de la mezcla, ¿ok? Y esto también está dado justamente por la forma de los agregados, la microtextura, la macrotextura, que son temas que van concernientes al tema de diseño y a la calidad de los agregados. Entonces, por tanto, aquí lo que tratamos de mostrar es que los aditivos de mezcla tibia no afectan en el problema de deformación permanente, sino que simplemente mantienen, tampoco la mejoran, la mantienen. ¿Ok? Luego, ¿qué hay que verificar? Habíamos visto en nuestra pirámide que había que verificar el módulo dinámico, ¿verdad? Entonces habría que hacer un ensayo de módulo dinámico, verificar el módulo dinámico a diferentes temperaturas, a diferentes frecuencias de aplicación de carga. Si estoy, por ejemplo, no se puede haciendo el diseño en una zona caliente, estoy en la zona de Piura o estoy en Centroamérica, probablemente yo voy a empezar a hacer mi módulo dinámico de 4 grados hacia 54 o de repente inclusive de 21 hacia 54, dependiendo de las condiciones climáticas de mi zona de proyecto. Pero si yo estoy haciendo, por ejemplo, mi diseño de mezcla, no sé, pues para la frontera entre Perú, Chile y Bolivia, no sé, pues esa zona, por ejemplo, la zona de Colpa, la zona de Alto Perú, que es una zona muy fría, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, yo tendré que hacer los módulos dinámicos desde menos 10 grados y arrancaré menos 10, haré 4.4 a 21 y podré irme hasta 54, podré agarrar todo el espectro de temperaturas, todo el espectro de velocidades de aplicación de carga, es decir, frecuencias. Entonces, con ello podré determinar mi curva maestra y podré determinar mis módulos justamente para las diferentes temperaturas y para las diferentes frecuencias de aplicación de carga. Muy bien, entonces es importante hacerlo. Después, ¿qué más? Es importante, señores, verificar la resistencia a la fatiga de la mezcla. Era algo que nos mostraba, inclusive nos decía, oye, hay que hacer leyes de fatiga. Si queremos hacer leyes de fatiga, ya tenemos que hacer la fatiga a diferentes niveles de microdeformación. No sé, de repente será 3 niveles de microdeformación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos generar un modelo de fatiga. Y a partir de ese modelo de fatiga podamos analizar el comportamiento de esta mezcla frente a este problema de fatiga. ¿Ok? Entonces es importantísimo saber cuál va a ser el comportamiento de nuestra mezcla de la fatiga y por tanto es importante hacer este tipo de ensayos también. Muy bien, entonces una vez que nosotros a nivel de diseño tengamos pues todo esto bien determinado, que nosotros hemos hecho un diseño de mezcla muy eficiente, verificando todas las propiedades, todas las resistencias a todos estos parámetros, ya nosotros podemos decir, oye, tengo una mezcla eficiente para poder construirla, para poder ejecutarla. Muy bien, entonces lo que hacemos es justamente la calibración de la planta de asfalto
empezamos a calibrar nuestras plantas de asfalto, ¿verdad? De acuerdo al diseño que hemos previsto, y nosotros podemos empezar a producir nuestras mezclas asfálticas tibias. Por ejemplo, lo que veíamos, una mezcla asfáltica modificada en caliente, de repente tenía que hacer mi temperatura de mezcla a 170 grados, ¿verdad? Entonces, sin embargo, si yo trabajo con mezclas tibias, podía reducir eso en 30 grados. Entonces ya no voy a hacer a 170. Si le reduzco 30 grados, ya la voy a hacer a 140. Entonces, en este caso, miren lo que observamos. En la planta de asfalto, miren, sin presencia de humos. ¿Ok? Esta es una foto de noche, y de noche ustedes saben, en una foto, en una imagen de noche, pues los humos salen muy fuertemente y se nota. Entonces, y aquí vemos la foto térmica, justamente donde vemos la temperatura más o menos en el orden de 142 grados. Recuerden que las cámaras térmicas nos dan órdenes de grandeza, no es que nos dan la temperatura exacta. La temperatura exacta la vamos a obtener con los termómetros, ¿verdad? Entonces podemos reducir tranquilamente tanto la temperatura de la mezcla, y con ello también la temperatura de la compactación. Este es otro, por ejemplo. Aquí vemos una temperatura de salida de mezcla asfáltica en el orden de 151 grados, y aquí está en el orden de 122. Entonces, si nosotros hablamos de diferencia de temperaturas, estamos hablando cerca a los 30 grados, ¿verdad? Algo que justamente les manifestaba. Entonces, estos son, señores, fotos reales. Estas son fotos de obras, cosas que nosotros le hemos visto en las mismas plantas de asfalto, inclusive bajo las mismas condiciones, con los mismos agregados, y simplemente utilizando los aditivos de mezcla tibia, o no utilizando los gestos, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, igual la colocación de una mezcla asfáltica en caliente, donde probablemente muchos de ustedes han visto. Tenemos la esparcidora de asfalto, tenemos el volquete que transporta el asfalto, y vemos pues cómo detrás del volquete, detrás de la esparcidora, o en el punto de la esparcidora, se empiezan a observar pues los humos, inclusive en el mismo volquete. Si ustedes observan, a la salida del volquete de la mezcla, ahí ya se observan los humos, justamente debido a la alta temperatura que tienen las mezclas asfálticas en caliente. Si nosotros hablamos de una mezcla tibia, ya estamos hablando en las mismas condiciones climáticas y todo lo demás, es decir, igual en horas de la noche y todo lo demás, ahí estamos aplicando la mezcla asfáltica tibia y ya no observamos nada de humos. Ustedes pueden observar la imagen y se ve claramente la diferencia, que en uno ya no hay humos y en el otro sí hay humos. Muy bien. Y en la compactación, señores, aquí también uno puede observar, a veces cuando colocamos mezclas asfálticas en caliente, uno normalmente observa pues la presencia de humo bastante fuerte detrás de la esparcidora, y cuando está pasando el rodillo liso, ni bien entra en contacto el rodillo con la mezcla, incluso empieza a generarse un vapor muy fuerte debido a este cambio de temperatura muy fuerte que se da. Aquí ya observamos que no hay eso, o sea, observamos prácticamente una imagen muy limpia, sin presencia de humos, y aquí observamos la temperatura de la compactación en el orden de los 111 grados. Vemos una mezcla sin segregación térmica, muy bien distribuida, y todo ello, ¿verdad? Y aquí ya estamos haciendo la segunda fase de compactación con los rodillos neumáticos, y estamos en el orden de los 90 grados, ¿verdad? Estamos temperaturas ya mucho más bajas, y lo mismo, encontramos una mezcla sin problemas de segregación térmica, sin ningún inconveniente. Entonces, esa es una de las grandes ventajas del uso de las mezclas tibias. Muy bien. En el tema de control de calidad, durante la aplicación de estas mezclas tibias, los controles son exactamente iguales a los que hacemos cuando colocamos una mezcla asfáltica en caliente. Es decir, vamos a verificar las densidades. Por ejemplo, es algo que siempre nos preguntamos: oye, ¿y la densidad va a ser igual con una mezcla tibia? Tiene que ser igual, tiene que ser exactamente igual. Los requisitos tienen que ser exactamente iguales a los de una mezcla asfáltica en caliente. Entonces tenemos que verificar las densidades, ya sea utilizando nuestro densímetro nuclear durante el proceso de colocación, y eso después lo vamos a verificar a través de la extracción de diamantinas, ¿verdad? Inclusive podemos extraer diamantinas y verificar la resistencia de esa mezcla frente a la deformación permanente, ¿ok? Y verificar si realmente lo que estamos colocando en pista se replica con lo que nosotros hemos previsto en etapa de diseño. Entonces, importante hacer ello. Entonces, durante el proceso de la colocación, vamos verificando las densidades con el densímetro nuclear, ¿ok? Y posterior ya a la colocación, lo que hacemos pues es una extracción de diamantinas para verificar tanto las densidades, que efectivamente estemos sobrepasando las densidades previstas en el proyecto, ¿ok? Y también podríamos extraer núcleos para verificar la resistencia frente a la deformación permanente. Muy bien. Entonces,
aquí yo quería compartir con ustedes esta información. Esto fue de un proyecto que hicimos hace muchísimos años atrás, eh, hace un poco más de 5 años, donde, por ejemplo, hicimos bajadas de temperatura desde 170 grados hasta 140 grados, como les decía, 30 grados. Y aquí vemos los grados de compactación o las densidades obtenidas, y los grados de compactación en todos los casos son mayores al 98%. Es decir, si bien es cierto, hemos ido bajando la temperatura de 5 en 5 grados, ¿ok? Pese a que hemos estado ya en 140, 145 grados, siempre hemos estado con una densidad mayor al 98% de grado de compactación. Y eso es lo importante en una mezcla. Entonces, eso es lo que buscamos. ¿Ok? Y lo mismo en el caso de las temperaturas de compactación. Estoy hablando del inicio de la compactación. Ojo, ojo que esto es temperatura de inicio de la fase de compactación. Entonces, estamos iniciando, miren, a temperaturas de 130 grados, 132 grados el inicio de la compactación. Entonces aquí incluso compactábamos alrededor de los 85, 90 grados, como ustedes la vieron en las imágenes. Entonces, en todos los casos, nosotros llegamos a obtener porcentajes de vacío dentro de lo previsto, atendiendo la especificación. Verificamos también la resistencia a la deformación permanente, esto es importante verificarlo, y teníamos previsto a nivel de diseño una profundidad de abollamiento de hasta 5.62 milímetros, y lo que obtuvimos a través de las extracciones de núcleos de prueba fueron valores de 5.60, 5.38, muy cercanos a lo que estaba previsto en el diseño, lo cual nos muestra pues que efectivamente el proceso de producción, el proceso de colocación fue muy bien realizado. Otra cosa muy importante en el tema de las mezclas tibias es justamente este tema ambiental que hemos hablado al inicio, ¿no? El tema de la emisión de gases. Entonces, cuando nosotros producimos mezclas asfálticas en caliente, imagínense una mezcla producida pues cerca a los 170 grados, miren la cantidad de humos que uno genera, ¿no? Entonces, si nosotros eso bajamos en 30 grados y nos venimos a 139 grados, entonces miren los humos que se generan, prácticamente nada, ¿verdad? Entonces, y aquí estamos viendo la caída de la mezcla y aquí también estamos viendo la caída de la mezcla. Entonces, la diferencia, señores, es enorme. Muy bien. Aquí vamos a ver un comparativo en esta imagen. Esta es una mezcla tibia, casi sin presencia de humos, muy poquísimo, 139 grados, como pueden observarlo. ¿Ok? Y ahora vamos a ver una mezcla asfáltica en caliente. Miren la cantidad de humos que produce. Y ahí estamos más o menos alrededor de los 160 grados. ¿Ok? Entonces, señores, eso es muy importante. Y este tema de la emisión de gases, existen muchas investigaciones en el mundo, en muchos países. Como les digo, con este tema de reducción de huella de carbono, reducción de gases de efecto invernadero, que es muy importante en el mundo, siempre se hace un control de las diferentes tecnologías y los diferentes países van investigando en sus diferentes centros de investigación, ¿no? Existen investigaciones en China, existen investigaciones en Estados Unidos, en Europa, en todos los países. De repente aquí en Perú no estamos muy enfocados a hacer esas investigaciones, pero los países hacen mucha investigación y aquí, por ejemplo, se llegan a la conclusión pues de que prácticamente la reducción en humos debido al uso de mezclas tibias más o menos se genera en el 86% de reducción de humos. Reducción en el tema de benceno soluble alrededor del 90%. Entonces, imagínense, señores. Y en gases volátiles orgánicos estamos hablando alrededor del 62% de reducción. Entonces, hablamos, pues, señores, de menor emisión de gases de efecto invernadero. Este es un análisis que nosotros hicimos hace unos años atrás, justamente como parte de este proyecto que ustedes vieron algunas imágenes, y nosotros hacíamos simplemente una reducción en la planta de asfalto durante la producción de la mezcla, entre producir más o menos nuestra mezcla asfáltica que gastábamos 2.5 galones por metro cúbico, pasamos a gastar 2.07 galones por metro cúbico. El resto estamos hablando de todo igual, solamente estamos hablando de ese punto, del quemador. Y solo en el tema del quemador, nuestra reducción de combustible fue alrededor de 17% de reducción de combustible, lo cual obviamente nos implicaba pues beneficios en el punto de vista de gastos en el consumo de combustible, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, nos llevó a nosotros a hacer un análisis de la huella de carbono
y en ese proyecto donde nosotros tuvimos que producir un volumen de mezcla asfáltica un poquito mayor a las 40,000, a los 40,000 metros cúbicos, nosotros logramos evitar 191 toneladas de gases volátiles orgánicos. ¿Ok? Exactamente fueron 190,962, que prácticamente estamos hablando de 191 toneladas, de 190,9, ¿verdad? Entonces, señores, con eso nosotros prácticamente hemos logrado contribuir con el medio ambiente y eso es la idea. Hoy en día, señores, hay que buscar soluciones mucho más verdes, soluciones ambientalmente mucho más correctas. Es por ello que hoy en día se habla siempre de qué, de utilizar tecnologías más verdes, utilizar tecnologías que nos permitan utilizar materiales reciclados y todo esto que nos conlleva al tema de la economía circular, ¿verdad? Entonces, eso es la tendencia a nivel mundial. Desde el punto de vista económico, obviamente, esos menores consumos de combustible y obviamente algunas cosas ligado, por ejemplo, a la compactación y todo eso, hacen pues que exista una reducción en consumo de combustible. Y no solo eso, sino que el uso de aditivo de mezclas tibias también reemplaza el uso de los aditivos promotores de adherencia. Entonces, si reemplazamos los promotores de adherencia, el costo de los promotores de adherencia se acaba eliminando con el uso de los aditivos de mezcla tibia. Entonces, eso también acaba siendo una ventaja muy interesante. Muy bien, todo esto conlleva justamente a que estos mayores costos que uno pueda asumir por el uso de este tipo de aditivos, por el uso de esta tecnología, después pues se vea reduciendo en cada una de estas partidas y de repente pues al final el costo mayor que nos puede producir el uso de esta tecnología ya es pues ya tiene menos impacto que si nosotros no analizaríamos pues todos los costos también que conlleva en ahorros, ¿verdad? Bueno, señores, muchísimas gracias. Eso era lo que yo quería compartir con ustedes y la verdad siempre hoy en día hay que pensar en verde, siempre hay que pensar en nuestro mundo, en impactar lo menos posible y cuidar de ello, ¿no? Muchas gracias, señores. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Jorge Escalante Segarra. Continuando con la programación, le voy a dar el pase para la ronda de preguntas al compañero Jesús Tobar Páez. Adelante, compañero. Muchas gracias, Vanessa. A continuación, haré la lectura de las preguntas de los participantes que se han recuperado de la plataforma Zoom y de Facebook. A nuestro compañero Ismael Ron pregunta lo siguiente. ¿Se puede identificar suficientemente las mezclas tibias? Como les dije, señores, el uso de aditivos de mezcla tibia lo que nos permite justamente es alcanzar las densidades exactamente iguales al de una mezcla asfáltica en caliente, aún teniéndolos pues 30 grados por debajo de la temperatura de una mezcla asfáltica en caliente normal, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo tengo una mezcla asfáltica hecha con un asfalto convencional 60-70, por ejemplo, hago mi temperatura de mezcla a 155 grados y probablemente voy a iniciar mi compactación a, a unos 135 grados. Entonces yo podría hacer mi mezcla tibia simplemente a unos 125 grados, ¿ok? Y estar iniciando mi compactación, por decir, a unos 110 grados o 105 grados. Entonces, obviamente, esto va a llevarme a que probablemente esté terminando de compactar alrededor de los 80 grados, ¿ok? O de repente incluso hasta menos, 75 grados tal vez. Entonces, aún frente a estas bajas temperaturas, yo voy a lograr mi densificación sin ningún problema, ¿ok? Entonces, ese es el objetivo del uso de los aditivos de mezcla tibia, bajar las temperaturas de mezcla y compactación, garantizando la densidad de compactación de la mezcla. Muchas gracias, ingeniero Jorge Escalante. A continuación, tendremos la pregunta de Kevin Omar Oquendo Mendia. Para evaluar el diseño de la mezcla con el módulo dinámico, ¿qué parámetros de aceptación se tienen? No te escuché perfectamente. ¿Qué parámetros de qué me decías, Jesús? Sí, voy a repetir la pregunta.
Para evaluar el diseño de la mezcla con el módulo dinámico, ¿qué parámetros de aceptación se tiene? Miren, en el tema del módulo, el parámetro de aceptación en realidad determina el diseño que ustedes han hecho, el diseño estructural. Entonces, cuando ustedes han hecho un diseño estructural, ustedes han previsto un determinado módulo para esa mezcla. ¿Ok? Por tanto, el parámetro que ustedes van a evaluar es que realmente esos módulos que ustedes han previsto en la etapa del diseño, y cuando estoy hablando, no estoy hablando del diseño volumétrico ni del diseño de mezcla, me refiero al diseño estructural del pavimento. Entonces, ustedes cuando han hecho el diseño estructural del pavimento, ustedes han determinado un módulo. Si ustedes, por ejemplo, han hecho un diseño en Estados Unidos, imaginemos, y hacen una verificación a través del MPDG, el MPDG contempla justamente una curva maestra, ¿ok? Entonces, y esa curva maestra, ¿de qué sale? De que sale justamente de un ensayo de módulo dinámico hecho a diferentes temperaturas y diferentes frecuencias de aplicación de carga. Entonces, muchos diseñadores a veces optan por una curva maestra de módulo determinado, ¿ok? Pero no siempre cuando hacen el diseño de mezcla para la colocación ya en la carretera, eso se cumple. Entonces es importante que cuando nosotros diseñamos la mezcla para ese pavimento que ha sido proyectado, realmente se esté cumpliéndose esos parámetros que está previsto, ¿verdad? Entonces, que realmente nuestra curva maestra esté a ese nivel o por encima, es decir, que tenga una curva maestra de módulos de mayor resistencia, de mayor calidad. Entonces, eso va a depender del diseño que ustedes estén haciendo, ¿ok? Entonces, eso depende de ello. A veces en el Perú, nosotros estamos acostumbrados básicamente a diseñar por AASHTO 93. Entonces, en AASHTO 93, por ejemplo, esto para hablarlo de manera muy sencilla, estamos acostumbrados a diseñar con coeficientes estructurales, el famoso ASUF1. Entonces, le damos el coeficiente estructural a la mezcla y muchas veces asumimos un famoso número que es de 0,44. Y ese 0,44 tiene una relación con el módulo resiliente, no con el dinámico, el módulo resiliente, pero finalmente es módulo también. Entonces, el módulo resiliente a una temperatura de 20 grados. Entonces, por ejemplo, ese 0,44 más o menos equivale, señores, a 420,000 PSI en módulo resiliente a 20 grados, ¿ok? Y a una frecuencia de aplicación de 1 Hz. Entonces, si yo estoy haciendo un diseño de mezcla en el cual en esa carretera han previsto que ese coeficiente estructural sea 0,44, es decir, un módulo de 420,000 PSI, entonces esa mi mezcla asfáltica que estoy diseñando por lo menos tiene que tener 420,000 PSI. Es decir, de repente 450,000 o 500,000 PSI. Muy bien, pero esa mi mezcla asfáltica no debería de tener pues por menos de 420,000 PSI, porque si tuviera menos de 420,000 PSI, entonces prácticamente la mezcla que yo estaría colocando no tendría las características estructurales adecuadas previstas a la que estaban en el diseño. ¿Ok? Entonces eso es importante. Entonces eso depende del diseño que hayan hecho, del diseño, me refiero al diseño de pavimentos. Entonces esto tiene que ir muy, muy de la mano con el diseño de pavimento, con el diseño estructural del pavimento que haya realizado. Gracias, ingeniero Jorge Escalante. Nuestro compañero Carlos Lorenzo nos dice, ingeniero, buenas tardes. ¿Cuál es la metodología que se usa para el diseño de mezclas tibias y cuál es la dosificación más usada? Gracias. La metodología, conforme les dije, es la misma que se utiliza para el diseño de mezclas asfálticas en caliente. Pueden utilizar la metodología Marshall o la SuperPave para determinar la volumetría, pero es importante que ya sea que utilicen la Marshall o la SuperPave, ustedes complementen con ensayos de desempeño. ¿Ok? Eso es fundamental, eso es parte fundamental de un diseño de mezclas. Eh, con respecto a las dosificaciones de los aditivos de mezcla tibia, como les dije, en el mundo existen muchos tipos de aditivos de mezcla tibia de diferentes marcas. Entonces, cada marca normalmente tiene sus recomendaciones de dosificaciones. Lo que se suele encontrar en el mundo a nivel estándar suele ser alrededor de 0,5% con respecto al peso del ligante asfáltico. Gracias, ingeniero Jorge Escalante. Y para finalizar, tenemos la pregunta de José Gabriel Bastidas. Se calientan los áridos a 180 grados para asegurar el secado. A menor temperatura, ¿es posible mantener más tiempo en el tambor? Y los costos entre una mezcla normal y una tibia, ¿es parecida o mayor?
Con respecto al calentamiento de los agregados, miren, la recomendación de todo fabricante de plantas de asfalto es que los agregados tengan una humedad menor al 3%. Primer punto. ¿Ok? En los agregados gruesos ustedes no van a tener ningún problema, pero en los agregados finos, en zonas donde llueve bastante, como en el Perú o en otros países, podrían tener arenas muy húmedas, es decir, arenas con 5% de humedad o hasta con 6% de humedad. ¿Qué se recomienda en esos casos? Hacer un presecado, ¿ok? Hacer un presecado de esas arenas para que para la producción de la mezcla ya esas arenas pues tengan una humedad menor al 3%. Ahora, los agregados, señores, no se calientan a 180 grados. Los agregados normalmente se calientan entre 5 a 10 grados arriba de la temperatura de mezcla recomendada para ese ligante asfáltico que vamos a utilizar. Por ejemplo, si nosotros tenemos un asfalto de penetración 60-70, como les decía ya hace unos minutos atrás, la carta de viscosidad temperatura probablemente nos diga este asfalto de penetración 60-70 lo vas a mezclar entre 150 a 155 grados. ¿Ok? Entonces, ¿a cuánto debo calentar el agregado? El agregado probablemente lo calentaré pues entre 160 más o menos, ¿ok? A unos 160 grados aproximadamente. ¿Para qué? Para que cuando yo haga mi mezcla con mi ligante asfáltico que de repente va a estar a 153 grados y mezcle con este agregado que va a estar alrededor de los 160, mi mezcla esté saliendo de la planta más o menos alrededor de los 155 grados, que es lo que me recomienda como máximo esta carta de viscosidad temperatura. Si yo caliento mucho los asfaltos, por ejemplo, como manifestaba, 180 grados con el objetivo de secarlos, ¿qué va a pasar? Va a generarse un choque térmico muy fuerte entre el agregado y el ligante asfáltico y prácticamente, discúlpenme la expresión, pero es como que yo voy a freír el asfalto. Entonces, con eso lo que vamos a generar es un envejecimiento prematuro de ese ligante asfáltico y lo que haríamos es deteriorar esa mezcla asfáltica. Por tanto, es importante que el agregado solo se caliente entre 5 a máximo 10 grados arriba de la temperatura del ligante. Ojo, eso es importante, fundamental. De manera que la mezcla al final esté saliendo en el rango de temperatura recomendado en la carta de viscosidad de temperatura de ese ligante. ¿Ok? Eso es fundamental. Muchas gracias, ingeniero Jorge Escalante, por resolver las consultas de los participantes. Y para Con mucho continuar con gusto. la programación, le doy el pase a mi compañera Vanessa. Gracias, Jesús, por las preguntas mencionadas y muchas gracias, ingeniero Jorge, por responderlas. Oficialmente hemos llegado a la parte final de la programación de hoy. Ingeniero Jorge Escalante, ¿tiene algunas palabras para los asistentes? Bueno, agradecerles por la invitación y la verdad a todos los asistentes que se han interesado por escuchar esta presentación. La verdad es que el mundo de asfaltos es muy apasionante, es un mundo muy, muy bonito. Y si a alguno de ustedes le gusta seguir esta línea de carrera, estoy seguro que les va a encantar bastante, solo que es una línea de carrera donde tienen que ensuciarse bastante y con asfalto. Si no, lamentablemente no la llevamos de la manera más agradable, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, señores. Muy ciertas sus palabras, ingeniero. Bueno, muchas gracias. Hemos concluido exitosamente esta última jornada y con nuestra primera conferencia internacional de pavimento flexible y rígido. Le agradecemos al ingeniero Jorge Escalante por esta gran ponencia, a la familia de ESVIAL y ASI por su gran trabajo. Y también agradecemos a todos los asistentes presentes por habernos acompañado a lo largo de este evento. Y para ir cerrando, le doy el pase al presidente de ESVIAL San Marcos, Edward Espinosa. Adelante, Edward. Muchas gracias, Vanessa. Nuevamente agradecer por la ponencia el día de hoy al ingeniero Jorge Escalante y así agradecer a todos los profesionales que nos han apoyado en estos 4 días de evento. Nuevamente un agradecimiento especial y también a las asistentes que han podido asistir en estos 4 días. La intención de este evento es con la mira de que podamos seguir impartiendo el conocimiento en pavimentos, tanto flexibles como rígidos. Y es por eso que hemos tenido el apoyo de ASI San Marcos, en la cual se hizo un trabajo estupendo, la cual la colaboración fue mutua, el apoyo fue mutuo, y esperemos de esta manera poder seguir forzando los acuerdos y el conocimiento a los demás participantes, tanto estudiantes, profesionales
investigadores, dependiendo en este caso, en pavimentos. Nuevamente el agradecimiento a todos los asistentes. Recuerden que el material, los videos, las grabaciones, todo eso se va a estar coordinando previamente en las páginas de tanto SBIAL como ASI, y también en los chats informativos y en Telegram, que están los participantes también presentes. Entonces estaremos informando sobre ese tema, y nuevamente agradecer a todos por el apoyo que hemos tenido en estos 4 días, y los esperamos en nuestros próximos eventos que podamos realizar durante el año. Muchas gracias. Gracias, Edgar, por tus palabras. Y ahora, las palabras del presidente de ASI San Marcos, Miguel Castro. Adelante, Miguel. Sí, muchas gracias, Vanessa. Primero quiero agradecer al ingeniero Escalante por su excelente exposición. También a todos los ingenieros quienes nos han brindado bastante conocimiento y buena información sobre su experiencia. Lo he agradecido con todos los presentes en el Zoom y en el Facebook a lo largo de estos 4 días, y como dijo Edward, de SBIAL, que no va a ser la última vez que vamos a hacer esto, vamos a trabajar en equipo porque así se logran mejores cosas. Y agradecido con SBIAL de parte de la familia ASI. Y bueno, nada, cuídense bastante. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Miguel. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de ambas agrupaciones, tanto en Facebook, YouTube, Instagram y LinkedIn. Y para finalizar, les pido a todos los asistentes que puedan prender su cámara para poder tomar la foto grupal. Ya está la foto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Cuídense. Buenas noches.